Buenas tardes, mi nombre es Ángel Heredia y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema Derecho Penal y la teoría del delito, nociones básicas. Las teorías del delito vamos a presentar rápidamente un enfoque relacional de los elementos. Entre ellos están que a partir de que la teoría del delito se fundamenta en aspectos teóricos que permiten desde el punto de vista práctico determinar que una conducta puede ser punible o no, tomando en cuenta los elementos como son el acto, la tipicidad, lo antijurídico, la culpabilidad y lo punible, que se expresan y tienen su correlato en positivos y negativos. Es decir, que al haber un elemento negativo dentro de todos los elementos del delito, ya invalida la condición de delito. Y esa condición, esos elementos del delito surgen en la relación del objeto del delito y el sujeto del delito. Es decir, entre el sujeto pasivo y activo y la esfera que afecta, la esfera material o la esfera jurídica. Ese delito lo clasificamos según la gravedad, la conducta, el resultado del delito y las lesiones causadas. No obstante, toda la teoría del delito se rige por tres principios fundamentales. La inexigibilidad de otra conducta, que no es otra cosa que no se le puede exigir a una persona que haga lo imposible. La conciencia antijurídica, el cual no puede ser sancionada una persona que desconoce que su accionar es un acto antijurídico, que no forma parte dentro de su idiosincrasia, por ejemplo. Y la ausencia de causa justificada está referida a que para identificar un delito deben haber elementos dentro de debe verificarse que no existe una causa como la de legítima defensa, el estado de necesidad o el goce efectivo de un derecho. El derecho penal rige las relaciones que se dan entre los seres humanos. Más que las relaciones, protege el bien jurídico que envuelve a cada una de las personas dentro de las relaciones en la sociedad. La vida, la personalidad, el honor, la dignidad, la propiedad es uno de los derechos que forma parte de la esfera jurídica de los derechos subjetivos o objetivos que el ser humano envuelve dentro de sus relaciones con la sociedad, y para ello el Estado entonces, como único jurisdicente, impone una ley de obligatorio cumplimiento de carácter público finalista, puesto que su fin es modelar una conducta valorativa que se adecua a lo que es valor y antivalor dentro de la sociedad, regulador de relaciones del Estado, puesto que es el único que puede imponer las sanciones, y único y exclusivo y excluyente en virtud de que nadie puede tomar la justicia por sus manos. El derecho penal ha sufrido una evolución durante toda esta historia desde 1764, cuando César Beccaria hace una crítica fuerte al sistema penal europeo, describiéndolo como un conjunto de una unión de retazos de leyes penales. A partir de ahí la teoría clásica la conjuga un poco para homogeneizar y establece el principio de que la ley penal es una derivación de la ley de Dios. Los criminalistas positivistas, como Lombroso, Ferri y Garofalo, establecen en contraposición a la teoría clásica que el delito es un hecho humano y el cual debe ser castigado por la ley. Pero los criminalistas, los de la política criminal, incorporan un elemento que es la imputabilidad y la inimputabilidad, es decir, la capacidad de discernimiento en un acto concreto, la capacidad de discernimiento del actor para poder entender si era un acto voluntario o no. Dentro de las fuentes del derecho penal tenemos el de producción, que es el Estado únicamente quien produce las leyes, y de conocimiento la misma ley. Pero en el de conocimiento tenemos que están las directas o las indirectas. La directa es la ley, es la única bajo el principio de legalidad y como carácter público y de manera exclusiva, excluyente y directa, la que establece las sanciones o los hechos generadores de pena. Y las indirectas solo sirven para interpretación o reformas de las leyes directas. Es aquí donde nace la pregunta respecto a que si la costumbre y la analogía forman parte del derecho penal. Dentro de los estudios podemos afirmar que no forma parte de las fuentes del derecho penal, lo cual no se desprecia porque ellas sirven dentro de la sociología para modificar y adecuar las leyes penales. La ley penal tiene un conjunto de principios, pero para ello debemos definir que la ley es una manifestación de voluntad del Estado, como ya lo habíamos dicho anteriormente, que describe una conducta que es considerada delito y al cual se le impone una pena. ¿Para qué? Para proteger los bienes jurídicos de las personas. El principio de legalidad es
el que rige fundamentalmente el derecho penal. Es exclusivo, excluyente de la analogía, como ya lo habíamos dicho, e irretroactivo solo en los casos en que beneficia al reo. ¿Cómo se interpreta? El juez debe buscar e indagar el verdadero sentido y la voluntad de la ley. Es decir, debe encontrar el espíritu del legislador dentro de la interpretación de la norma. Y sus requisitos de validez espacial es el territorio en el que se aplique y personal, naciendo una figura que se conoce como la extradición. El delito, como objeto formal de la ciencia jurídica, está constituido por la acción o omisión típicamente antijurídica culpable y punible, es decir, una acción que esté dentro de una ley que se haya considerado como que no tenga los elementos de ausencia de justificación, en el que el autor se le reconozca la capacidad de discernimiento respecto de lo que es bueno y es malo y que pueda ser objeto de sanción mediante una ley. Fundamentalmente son los elementos que forman parte de la teoría del delito y del delito mismo. Dentro del enfoque holístico podemos tener que el delito y el derecho penal se conjugan dentro de la teoría del delito con un conjunto de elementos como el sujeto, objeto, la validez, que se relacionan y se agrupan de acuerdo a los intereses, existiendo un elemento interconector que es la exclusión penal, es decir, todo aquello que hace que todo aquel elemento que hace que no sea considerado un delito. Muchas gracias.